Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela PCE. En este vídeo vamos a resolver el examen de química de la convocatoria ordinaria de 2022-2023, concretamente el que se realizó en Italia. Entonces, vamos con ello. Sabéis, como siempre, la primera parte tipo test, 15 preguntas de las que debemos escoger 10, aciertos más 0,4 y fallos menos 0,1. Vamos con la primera pregunta. Nos dicen señalar el número de oxidación del cromo en esa especie. Bien, pues en esta especie yo lo que tengo es que el oxígeno y el potasio están actuando con valencia menos 2 y más 1 respectivamente. Por lo tanto, en el menos 2 del oxígeno por dos oxígenos que hay quedaría menos 4 y el potasio, que es más 1, para que el compuesto sea eléctricamente neutro, debemos tener que el cromo tenga una valencia de más 3, porque sería más 3, más 1, 4, menos 4, 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. En la 2 nos dicen señalar cuál de estas configuraciones electrónicas corresponde a un elemento del grupo 14. Bien, el grupo 14, si nos ubicamos en la tabla periódica, es justo el que va después del 13. El grupo 13 es el primero del bloque P. Si yo tengo aquí el bloque P, grupo 13 sería este, que comienzan con P1, por lo tanto los del grupo 14 terminan en P2. Perdón, los del grupo 13 terminan en P1, los del 14 en P2. Por lo tanto, de estas configuraciones electrónicas, un grupo del elemento 14 tiene que acabar en P2, que sería el C. En la pregunta 3 nos dicen cuál de las siguientes situaciones ralentiza la velocidad de una reacción química. La presencia de un catalizador, pues no sería correcto. Un catalizador acelera la velocidad de una reacción química. B, incremento de volumen. C, aumento de presión. La respuesta correcta es la B, es un incremento de volumen. ¿Por qué? Si yo tengo una reacción química dada en un volumen, por ejemplo, supongamos que es en 2 litros, dentro lo que voy a tener es que las partículas van a ir viajando y se va a producir reacción cuando las partículas choquen entre sí. Si yo incremento el volumen y ahora en vez de tenerlo en 2 litros lo tengo, pues por ejemplo, en el doble, en 4, es menos probable que se forme producto, que haya un choque eficaz, y por lo tanto voy a tardar más tiempo hasta llegar a ese choque eficaz, por lo tanto la velocidad se ralentiza. Por lo tanto la B. En la 4 dice, si la constante de equilibrio para esta reacción tiene un valor de 448 a 294 Kelvin, ¿cuál será la concentración de NO2 en equilibrio con 0,18 moles de ese compuesto en un contenedor de 0,5 litros a dicha temperatura? Bien, esta pregunta, desde mi punto de vista, podría redactarse mucho mejor, ¿vale? Porque esos 0,18 moles del tetraóxido de dinitrógeno, de este compuesto, no me especifica del todo si son en el equilibrio, si son moles iniciales, ¿vale? Entonces, es un poco ambigua. Esta pregunta, la verdad es que yo la invalidaría, sinceramente. Sí que es cierto que si hacemos el ejercicio de las dos maneras, obviamente solo vamos a llegar a la respuesta correcta de una de ellas, pero, insisto, se podría mejorar bastante la redacción de esta pregunta. Entonces, vamos a ver, dice, tenemos este equilibrio y K sub C, que K sub C sería la concentración de NO2 al cuadrado partido de la concentración de N2O4. Esto vale 4,48. Bien, nos dicen, ¿cuál será la concentración de NO2 en el equilibrio con 0,18 moles de este compuesto en un contenedor de 0,5 litros a dicha temperatura? Vale, vamos a suponer que estos moles son moles iniciales, ¿vale? Son lo que hay al principio de la reacción. Entonces, yo lo que tendría es que la concentración de NO2 al principio de la reacción sería 0,18 entre 0,5, esto daría 0,36 molar. Bueno, pues yo tendría inicialmente 0,36 molar, reaccionaría X
y se va a producir 2x, de tal modo que en el equilibrio obtendríamos lo que teníamos inicialmente menos lo que reaccionó y lo que se formó. Por lo tanto, vamos a trasladar esto a la constante del equilibrio. La concentración de NO2 elevada al cuadrado sería 2x al cuadrado partido de 0,36 menos x. De aquí obtenemos esta expresión y vamos a ir trabajando con ella. Yo lo que tendría es 4,48 por 0,36 menos x es igual a 4x cuadrado. ¿Vale? Lo que hacemos es operar esto y esto lo pasamos al otro término. Y ahora vamos a ir operando. Entonces, sería 4,48 por 0,36. Esto me da 1,6128 menos 4,48x igual a 4x cuadrado. Esto sería 4x cuadrado más 4,48x menos 1,6128 igual a 0. De aquí sacaríamos una ecuación de segundo grado. Bien, si hacemos esta ecuación de segundo grado, vamos a obtener dos valores que son: el primer valor es 0,287 aproximadamente y el segundo valor es menos 1,4. Este obviamente pues no tiene sentido. Bien, este sería el valor correcto. Esto es X. Lo que me están preguntando es la concentración del NO2 en el equilibrio. La concentración del NO2 en el equilibrio es 2X, por lo tanto sería NO2 sería 0,287 por 2. Esto me arroja un valor de 0,574, que si nos fijamos no es ninguna de las posibles respuestas correctas. Esto es lo que os comentaba del enunciado. Yo aquí he tomado que estos moles son iniciales. ¿Vale? Vamos a volver a hacer el problema, pero ahora en vez de tomar que son iniciales, vamos a decir que estos moles son los que se forman en el equilibrio, estos de aquí, ¿vale? Entonces, repito, vamos a hacer el problema otra vez, pero cambiando lo que nos están diciendo de que, pues que lo hagamos en el, que esos moles son en el equilibrio. Por eso insisto que no me acaba de convencer la forma en la que está redactada. Vamos a ver, yo parto exactamente de lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos, pero vamos ahora a cambiar datos. Entonces, ahora, esta cantidad de N2O4, que hemos dicho que en concentración era 0,36 molar, vamos a entender que esto es lo que queda de N2O4 en el equilibrio. ¿Vale? 0,36. Voy a poner aquí un poco más abajo. Bien. ¿Yo qué tendría inicialmente del N2O4? Pues no lo conozco. Concentración inicial. Reaccionaría X y se formaría 2X, de tal modo que en el equilibrio yo tendría la concentración inicial menos lo que reaccionó y lo que se formó. Bien, en este sentido, en la constante de equilibrio yo tendría 2x al cuadrado partido de c sub 0 menos x, esto, que nos dicen que es 0,36. De tal modo que sería 4,48 por 0,36, todo ello dividido entre 4 y la raíz para despejar la x. Bien, pues si hacemos ese cálculo nos va a salir 0,635 aproximadamente. ¿Vale? Esta sería la x. La concentración de NO2 en el equilibrio es 2x. Por lo tanto sería 2 por este valor. Y esto nos va a salir 1,27. Respuesta correcta la C. Pero claro, la respuesta correcta es la C si entendemos por el enunciado que esos moles de N2O4 son los que quedan en el equilibrio. E insisto, para mí al menos, de la forma en la que está redactada, es un poco ambiguo. Vamos con la 5.
indicar el tipo de reacción que se indica a continuación. Y tenemos ahí un producto, un reactivo orgánico en condiciones de temperatura y medio ácido para dar otro producto orgánico. Bien, este tipo de reacción vamos a fijarnos qué hay al principio y qué hay después. Yo aquí tengo un alcohol y un alqueno, aquí está el alcohol y aquí está el alqueno, y paso después a tener un dieno, es decir, dos alquenos. Lo que ha sucedido es que este alcohol pues ha pasado a ser un alqueno, ¿no? Esto es una deshidratación, es un tipo de eliminación. De hecho, se ve que es una deshidratación porque se está produciendo el agua, se está eliminando el agua de la molécula. Por lo tanto, es la C. En la pregunta 6 nos dicen si una reacción química tiene lugar en presencia de un catalizador, indicar cuál de las siguientes proposiciones es la correcta. La energía de activación aumenta. Bueno, pues esto no es verdad cuando tengo la presencia de un catalizador, o catalizador positivo también lo llamamos. Lo que sucede es que la energía de activación disminuye, por eso la velocidad aumenta, porque alcanzamos antes el estado de transición. La B, la entalpía de la reacción disminuye. Esta tampoco es correcta. El empleo de catalizadores no afecta a la termodinámica, no va a afectar a la entalpía de la reacción. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, la entalpía permanece constante, efectivamente. La entalpía de la reacción siempre es la misma, porque, insisto, el empleo de catalizadores no afecta a la termodinámica, afecta a la cinética. Y lo podemos ver de la siguiente manera, fácilmente con el típico gráfico que se suele utilizar para explicar el efecto que tiene un catalizador respecto a la energía de activación. Fijaos, yo por ejemplo, aquí estoy poniendo un caso en el que no tengo un catalizador, ¿vale? Tengo los reactivos en un nivel de energía, voy a ponerlos un poco más altos. Ahí, en un nivel de energía, los productos en otro nivel. Entonces lo que va a suceder es que pues bueno, hay un aumento de la energía hasta alcanzar el estado de transición y después caerá hacia los productos. Y esto es lo que llamamos la energía de activación. La entalpía es esa diferencia de energía entre reactivos y productos. Es decir, la entalpía es esto de aquí. Ahora, vamos a poner un caso en el cual volvemos a tener reactivos y productos, pero ahora sí que utilizamos un catalizador. Bien, lo que sucede aquí es que este catalizador va a bajar la energía de activación. Va a hacer que no sea tan pronunciada esta curva, sino que pues a lo mejor fuese así. Ahí. Veis que aquí ha bajado la energía de activación, ahora es menor. Por lo tanto, alcanzamos antes el estado de transición. Sin embargo, la entalpía es la misma. La diferencia de energía entre reactivos y productos sigue siendo la misma. Porque, insisto, el catalizador afecta a la cinética, a la energía de activación, no a la termodinámica, que es la entalpía. El orden total de una reacción dada es 3, indicar las unidades de la constante cinética. Bien, pues si yo tengo una reacción de orden 3 es porque tengo velocidad es igual a la constante por, aquí estarían los reactivos químicos, y el orden total pues sería elevado a 3. Entonces, en este caso, la velocidad es mol partido por litro por segundo, la constante cinética es lo que queremos saber, y los reactivos pues están en concentración, sería mol partido por litro, y todo ello estaría elevado al cubo, ¿no? Por lo tanto sería mol al cubo, litro al cubo. Si despejamos la constante cinética de ahí, pasamos litro al cubo al otro miembro y mol al cubo al otro miembro en el denominador. Simplificamos, se va un mol con un mol y un litro con un litro, y me queda litro cuadrado partido mol cuadrado por segundo. Si esto lo ponemos todo en el numerador, este mol cuadrado sube como mol a la menos 2, y el segundo a la 1 sube como segundo a la menos 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, mol a la menos 2, litro al cuadrado, segundo a la menos 1. Vamos con la 8. Dice, indicar la fórmula correspondiente al ácido hipoyodoso. El yodo
tiene las valencias +1, +3, +5 y +7. La 1 es hipo-oso, la 3 es oso, la 5 es ico y la 7 es per-ico. Por lo tanto, estamos ante el caso de yodo con valencia +1 y esa corresponde al apartado C. En este caso, el oxígeno tiene valencia -2 y el hidrógeno +1, por lo tanto, para compensar, para que sea eléctricamente neutro, el yodo tiene que tener la +1. Y ahí está, ácido hipoyodoso. Este sería con la valencia +7, por lo tanto sería el peryódico, y este sería con la valencia +5, sería el ácido yódico. ¿Vale? Respuesta correcta, la C. Vamos con la 9. Dice, un orbital atómico se define como un nivel de energía donde solo puede alojarse un electrón. Pues no es correcto. La región alrededor del núcleo en la que es máxima la probabilidad de encontrar un electrón con una energía determinada. Y C, una órbita circular estacionaria donde gira un electrón. La respuesta correcta es la B. Un orbital atómico es una zona probabilística de encontrar un electrón. La C sería más la definición de una órbita atómica, según el modelo de Bohr, ¿vale? Pero según el modelo de la mecánica cuántica ondulatoria, que es donde comenzamos a ver el concepto de orbital, ahí ya se habla de probabilidad, por lo tanto es la B. En la 10 dice, cuando un polímero está constituido por dos o más unidades monoméricas diferentes, estamos hablando de pues la respuesta correcta es A, copolímero. Un polímero de condensación es un polímero que se ha obtenido a partir de reacciones de condensación, pero no nos dice nada de las unidades monoméricas. Y un homopolímero, pues el monómero siempre es el mismo. Copolímero, pues son dos o más. Vamos con la 11. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos es una cetona? La respuesta correcta es el apartado B. Una cetona tiene que tener el grupo cetona. El grupo cetona corresponde con un carbono con doble enlace y a ambas partes del carbono se les une cadenas R1 y R2, es decir, se les une más carbono. ¿Vale? El único que cumple esto pues es la B, porque tengo mi carbono con doble enlace y más cadena de carbono para un lado y carbono para el otro. Esto sería un alcohol y esto sería un éter. Vamos con la 12. Dice qué tipo de enlace hay entre átomos. ¿Qué tipo de enlace entre átomos se dará en el fluoruro de potasio? Bien, pues es un enlace iónico, porque yo lo que tengo es un metal como el potasio y un no metal como el flúor. Son elementos con electronegatividades muy distintas. En la 13 nos dicen que dada la siguiente reacción redox, indicar cuál de las siguientes opciones es la correcta. Y nos están hablando de quién se reduce, quién se oxida, quién es el agente oxidante y demás. La respuesta correcta es la C. El monóxido de carbono actúa como agente oxidante. Yo tengo el monóxido de carbono con el hidrógeno que está formando el metanol. Si nos fijamos, esta es una reacción de reducción. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que en el oxígeno hay un doble enlace y sin embargo en producto se ha reducido la cantidad de enlaces con oxígeno, ¿vale? Esa es otra definición de reducción. La reducción es un proceso por el cual se pierden enlaces con oxígeno o se ganan con hidrógeno, ¿vale? Esa sería un poco la definición llevada a la orgánica. Entonces, esta reacción, como bien decimos, es una reducción. Por lo tanto, el reactivo químico que la está provocando es el oxidante. Vamos con la 14. Si el producto iónico es menor que el producto de solubilidad, indicar la proposición correcta. Se trata de una disolución insaturada y se puede disolver más sólido. Se trata de una disolución saturada o está sobresaturada y el exceso de sal precipitará. Bien, nos dicen que el producto iónico es menor que el producto de solubilidad. El producto iónico no es más que el producto de los iones de ese equilibrio de solubilidad en cualquier momento del fenómeno de disolución. Si es menor, lo que tiene que suceder a lo largo del proceso es que tiene que ir aumentando de valor hasta alcanzar el del producto de solubilidad y ahí estaremos en el equilibrio. Por lo tanto, para aumentar el producto iónico, yo tengo que tener más concentración de los iones.
si necesito tener más concentración de los iones, es porque se van a producir más iones, es decir, la sal se está solubilizando, va a tener que seguir disolviéndose para poder dar más iones. Y en este sentido decimos que la correcta es la A. Es una disolución que todavía no ha llegado al punto de saturación, al equilibrio, y que se podrá disolver más sólido, porque en la disolución de ese sólido se producen los iones necesarios para que el producto iónico llegue al producto de solubilidad. Y por último, la 15 dice la ecuación de de Broglie nos dice que la longitud de onda de las líneas espectrales del átomo de hidrógeno depende de la constante de Rydberg. Bueno, pues la constante de Rydberg depende de la ecuación de Rydberg, o sea que no. La B, la longitud de onda de una partícula está relacionada con su velocidad. Esta es la correcta. La ecuación de de Broglie nos dice que la longitud de onda es la constante de Planck partido por la masa y la velocidad. Entonces, la velocidad de la partícula está dependiendo, perdón, la longitud de onda está dependiendo directamente de la velocidad. La C no es correcta porque la energía reticular depende de la constante de Madelung, eso es verdad, pero no tiene nada que ver con la ecuación de de Broglie. La ecuación de la energía reticular es la ecuación de Born-Landé. Es una ecuación en la cual aparece esta constante, la constante de Madelung o A. Pero insisto, no tiene nada que ver con la ecuación de de Broglie. Bien, pues vamos con la segunda parte. En la segunda parte tenemos que escoger uno de los dos problemas que vamos a ver a continuación. Tenemos que escoger o este primer problema, que es un problema de redox con ciertos cálculos estequiométricos, es ajuste por método de ion-electrón y bueno, también tiene su parte de valoración redox. O este segundo, que es equilibrio químico, concretamente el principio de Le Chatelier. Luego, después de esto, tenemos otra tercera parte en la cual perdón, también tenemos que escoger entre dos ejercicios. Tenemos que escoger o entre este, que de nuevo vuelve a ser redox, concretamente es una pila, o este que es de orgánica, que llegaremos a él, pero yo pienso que se va totalmente de lo que se ha preguntado hasta ahora y en algunos casos incluso me parece que está completamente fuera de lugar alguna pregunta, concretamente el apartado C, ahora veremos cómo son. Pero vamos a empezar por orden, vamos con la segunda parte, uno de los dos, vamos a comenzar con el ejercicio 1. Bien, pues en el ejercicio 1 nos dicen que en disoluciones ácidas el ion dicromato oxida al ion hierro 2+, para transformarlo en hierro 3+, y a su vez este ion dicromato pasa a cromo 3+ más agua. Nos dicen en el apartado A que formulemos y ajustemos por el método del ion-electrón la correspondiente ecuación iónica global. Bien, nos están indicando que el ion dicromato, vamos a ponerlo aquí, va a pasar a cromo 3+, ¿vale? Y que el ion hierro 2+, está pasando a hierro 3+. Y esto está sucediendo en medio ácido, porque cuando hagamos el ajuste pues tenemos que saber en qué medio estamos haciendo esto. Entonces, vamos a empezar con ello. En la primera ecuación, como tenemos dos cromos, pues ponemos dos cromos aquí. Luego, tenemos 7 oxígenos, pues ponemos 7 aguas. Para compensar esos hidrógenos, 14 protones en el otro lado. Y en consecuencia, ahora calculamos la cantidad de electrones que habría que poner en este término, que serían 6 electrones. Porque sería 6 electrones más 2 electrones, 8. 8 electrones compensan a 8 protones y se me quedarían 6 protones, que es lo que queda aquí. Y aquí pues ponemos un electrón. Multiplicamos la ecuación de abajo por 2 y sumamos todos los términos. Nos quedaría 14 protones más un ion dicromato más 6 hierros 2+, para dar 2 de cromo 3+, 2 de hierro 3+, esto por 6, no sé por qué he puesto por 2, ahí está. Más 7 aguas. Bien, y esta sería la ecuación iónica global, según el método del ion-electrón. En el apartado B nos dicen que formulemos la reacción molecular, la ecuación molecular,
para el caso en el que la oxidación parte del sulfato de hierro, del dicromato de potasio, el ácido es el sulfúrico y los productos de la reacción son el sulfato de hierro 3, el sulfato de potasio, el sulfato de cromo 3 y el agua. Bien, partiendo de la iónica, vamos a formular los contraiones para poder ajustarlo. Entonces, en primer lugar, tengo un ion dicromato, pues pongo un dicromato de potasio. Tenemos 6 iones del hierro 2+, pues pondremos 6 sulfatos de hierro. 2. Luego después tenemos también ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, que es H2SO4, requiere de 2 protones por cada mol. En este caso, como hay 14 protones, necesitaremos, o formaremos, mejor dicho, 7 ácidos sulfúricos. Después, la parte del cromo 3+ va a formar este producto y por cada 2 iones de cromo 3+ se forma uno de ese producto. Por lo tanto, como tenemos 2, pues solo podemos formar 1. Después, esos 6 hierros van a fabricar, si nos fijamos, aquí pasa exactamente lo mismo. Necesito 2 iones de hierro 3+ para fabricar uno solo. Por lo tanto, aquí pondremos 3 sulfatos de hierro 3. Siete aguas y nos quedaría por formular el sulfato de potasio. El sulfato de potasio, para poder saber cuántos tenemos, porque no participa dentro del ajuste, nos fijamos, por ejemplo, en la cantidad de potasio que hay en la parte de la izquierda. Hay 2 potasios, por lo tanto necesitamos 2 potasios en la parte de productos. Pues con poner un sulfato de potasio ya tenemos ahí los 2 potasios necesarios. Y esta sería la reacción iónica global. La reacción molecular global. Vamos a comprobar a ver si es que lo hemos hecho bien mediante comprobar a cada elemento si hay la misma cantidad a la izquierda que a la derecha. Vemos 2 potasios y aquí hay 2 potasios. Vamos a ver el hierro. Tengo aquí 6 hierros y en esta parte hay 6 hierros también. 6 azufres y luego aquí hay 7 más, pues 6 más 7 haría un total de 13. Entonces en la parte de la derecha también habría que tener 13 azufres. Aquí hay 9, aquí hay 3 y aquí hay 1, 13. Todo apunta a que sí. Podemos ir comprobando con el resto de la reacción, ¿vale? No es necesario hacer esto, es simplemente una comprobación de que lo he hecho bien, ¿vale? No forma parte del ejercicio. Pero bueno, ahí podéis ir comprobando si el apartado B finalmente está bien hecho. En el apartado C nos dicen si 100 mililitros de una disolución 0,2 molar de sulfato de hierro 2, o sea, de este, necesitan 56 mililitros de disolución de dicromato de potasio, calcula la molaridad de la disolución de dicromato de potasio. Bien, esto es una valoración redox. Lo que nos están indicando es pues que según la estequiometría, si al número de moles del dicromato lo multiplicamos por 6, tendremos la cantidad de moles que habrá del sulfato de hierro. En este sentido, los moles del dicromato son el volumen del dicromato, lo voy a poner como sub D, por la molaridad del dicromato. Y los moles del sulfato son volumen del sulfato por la molaridad del sulfato. Como lo que me están preguntando es la molaridad del dicromato, despejamos. La molaridad del dicromato será la molaridad del dicromato es el volumen de sulfato por la molaridad de sulfato partido del volumen del dicromato por 6. Y ahora simplemente pues metemos los datos. Nos dicen que el volumen del sulfato son 100 mililitros. Lo pasamos a litros. Después nos dicen que la molaridad del sulfato es 0,2.
ahí está el volumen del dicromato. Y si hacemos esta cuenta, nos va a salir 0,0595 molar. Esa sería la molaridad del dicromato de potasio que hay en este problema. Bien, pues vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice que dado el sistema en equilibrio tetraóxido de nitrógeno gaseoso para dar 2 moles del dióxido de nitrógeno gaseoso, predecir de forma razonada el sentido del desplazamiento del sistema al realizar cada una de estas perturbaciones. Y nos dan como dato la entalpía de la reacción, que es positiva, por lo tanto se trata de una reacción endotérmica. Bien, yo voy a ir explicándolo, ¿vale? Pero al final lo que hay que hacer en este ejercicio es redactar todo esto que yo estoy comentando. Entonces, dice en el apartado A, se añade algo de NO2 a la mezcla a temperatura y volumen constante. Bien, pues si se añade NO2, el sistema evoluciona, partimos de que esto está en equilibrio, ¿vale? Entonces, el sistema va a evolucionar de tal manera que buscamos bajar de nuevo la concentración de NO2. Y para bajar la cantidad de NO2, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, va a regenerar tetraóxido de dinitrógeno. En el B, esto es según el principio de Le Chatelier. En el B dice, disminuye la presión sobre el sistema, aumentando el volumen del recipiente, la temperatura permanece constante. Bien, pues hay una bajada de presión. Según el principio de Le Chatelier, el sistema va a evolucionar para volver a subir la presión. ¿Cómo conseguimos aumentar la presión? Pues aumentando la cantidad de moles de gas. Y en este sentido, la reacción se desplaza hacia la derecha, porque hacia la derecha se producen 2 moles gaseosos, sin embargo hacia la izquierda solamente 1. Yo quiero formar la mayor cantidad de moles gaseosos posible, pues hacia la derecha. En el apartado C nos dicen que se calienta la mezcla a volumen constante. Si se calienta la mezcla está subiendo la temperatura. De nuevo, según el principio de Le Chatelier, el sistema evoluciona para bajar la temperatura. Para bajar la temperatura, yo lo que necesito es retirar calor, gastar calor. En este sentido, se favorece la reacción que gasta calor, y esta es la endotérmica. Según el dato que nos han dado de la entalpía, la reacción, tal cual está escrita, es decir, hacia la derecha, es endotérmica. Por lo tanto, está favorecido hacia la derecha, porque hacia la derecha se gastará calor, eso bajará la temperatura, que es lo que necesitamos por haber hecho que se aumente la temperatura en el equilibrio. De nuevo, principio de Le Chatelier. Y en el apartado D nos dice que se agrega cierta cantidad de helio. Bien, el helio es un gas noble. Por lo tanto, estamos hablando de un gas que no va a reaccionar, no va a haber ningún proceso con el helio y esos productos químicos que nos han dado. Sin embargo, el helio, por el hecho de ser un gas, dentro de ese recipiente está ejerciendo una presión. Entonces, en este sentido lo que va a ocurrir es que hay un aumento de la presión. Como hay un aumento de la presión derivado a que hay más gases dentro, el sistema va a evolucionar para bajar la presión. Para bajar la presión lo que tenemos que hacer es retirar moles de gases. Por lo tanto, favorecer la reacción que más moles gaseosos gasta. La reacción que más moles gaseosos gasta va hacia la izquierda porque gasta 2 moles gaseosos. Hacia la derecha gasta 1 solamente. Por lo tanto, va hacia la izquierda. Y este sería el ejercicio 2. Vamos a ir al último par de ejercicios, la tercera parte del examen. Bien, en el primer ejercicio de esta última parte nos dicen que dada la pila electroquímica de magnesio sólido para dar magnesio 2+ en medio acuoso 1 molar, se produce una interfase hasta la siguiente semipila, el catión plata, también acuoso 1 molar, hasta el electrodo de plata sólido. Nos dicen escribir la semirreacción correspondiente a los 2 electrodos, indicando cuál de ellos actúa como ánodo y cuál como cátodo. Indicar también el sentido de flujo de electrones. Bien, pues esto que me están dando en el enunciado es el diagrama de una pila. El diagrama de la pila
ya me está indicando el sentido de flujo de electrones, es decir, es desde ánodo hasta cátodo. Lo que está sucediendo aquí es que yo tengo que el magnesio va a pasar a magnesio 2+, y después la plata más va a tomar los electrones para dar plata sólida. Esto es acuoso, esto también es acuoso y esto es sólido. Bien, en este sentido, ¿cuál es? Bueno, antes de poder decir cuál es el ánodo y cátodo, vamos a ajustar la reacción, ¿vale? Entonces, 2 electrones por aquí sería un electrón. Multiplicaríamos la ecuación de abajo por 2. Sumamos. Epa, que se me va. Sumamos. Y me quedaría magnesio sólido más la propia plata acuosa y 1 molar. 2, de hecho, ahí. Para dar magnesio 2+, más 2 de plata sólida. Bien, ahora, ánodo y cátodo. Bien, el ánodo es la oxidación. La oxidación es aquella reacción en la que tengo los electrones como productos. Por lo tanto, esta es la oxidación y en consecuencia este es el ánodo. Esta, por lo tanto, sería la reducción y sería el cátodo. El sentido de flujo de los electrones, pues indicamos que el sentido se produce de ánodo a cátodo. Bien, en el apartado B nos dice escribir la reacción global de la pila. En realidad lo acabo de hacer, que es esta última parte, o sea que ya me he quitado el apartado B. En el apartado C nos dice calcular el potencial de la pila justificando si la reacción es o no espontánea. Bien, lo que tenemos es que la primera reacción que está sucediendo, la del magnesio, la oxidación, yo tengo que es el magnesio a magnesio 2+. Y el potencial que a mí me dan es el contrario, es de magnesio 2+ a magnesio. Por lo tanto, a la hora de calcular el potencial, no tomamos el menos 2,36, tomamos el contrario, más 2,36. Porque, insisto, este potencial es cuando el magnesio 2+ pasa a magnesio. Y en nuestro ejercicio está haciéndose esto en sentido contrario. Por lo tanto, el potencial también es el contrario. Y ahora, sumamos la siguiente reacción, que tengo la plata más hasta la plata, tal cual está aquí escrito, ¿no? Pues sumamos más 0,80. Esto nos da un valor de 3,16 voltios, más 3,16 voltios. Bien, puesto que nos da mayor que 0, esto significa que la reacción es espontánea. Como pues pasa por el hecho de que sea una pila, ¿vale? Una pila tiene que ser una reacción espontánea. Por ahí está demostrado porque el potencial es mayor a 0. También lo podemos justificar termodinámicamente en criterios de la energía libre de Gibbs, ¿vale? También es acertado, pero bueno, con el potencial es más que suficiente. En el apartado D nos dice calcular el volumen que se necesita de una disolución acuosa de iones plata más 0,015 molar para oxidar completamente 1 gramo de magnesio. Bien, pues si yo tengo 1 gramo de magnesio, vamos a ver cuántos moles tengo. Sería, los moles de magnesio es los gramos de magnesio partido de la masa atómica del magnesio, que es 24,3. Esto nos sale 0,04 moles aproximadamente. Estos son los moles de magnesio que yo tengo. Si acudimos a la pila, vamos a ver que por cada mol de magnesio requiero del doble de cationes plata. Por lo tanto, los moles de cationes plata que voy a necesitar son 0,08, el doble.
Nos dicen que cuál es el volumen requerido. Bueno, pues si sabemos que molaridad es moles partido por volumen, el volumen es moles partido por molaridad. Es decir, los moles necesarios entre la molaridad de la disolución de cationes plata, que es 0,015. Hacemos esa cuenta y nos queda 5,33. Esto sería litros, porque aquí estamos utilizando mol y aquí mol partido por litro. Por lo tanto, esto quedaría en litros. 5,33. Bastante en realidad. Bien, ahora en el apartado E nos dice qué significa el símbolo con esas dos barras en la notación de una pila voltaica y cuál es su funcionalidad práctica. Ese símbolo significa interfase. Quiere decir que estamos cambiando de semipila. Estamos pasando de la semipila donde está el magnesio a la semipila donde está la plata. Es decir, esa interfase, la funcionalidad práctica que tiene es el puente salino. Es la interfase que conecta a las dos semipilas. La funcionalidad práctica de un puente salino pues es básicamente dos. La primera es evitar una acumulación de carga en una semipila, haciendo que pues a través de una disolución que hay dentro del puente salino, generalmente iones que no participan en la redox, como cloruros, nitratos y demás, pues evitan esa acumulación de cargas. Y la segunda funcionalidad práctica que tiene es cerrar el circuito eléctrico para que se produzca ese flujo de electrones. Bien, pues vamos a pasar al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dicen, dados los siguientes compuestos orgánicos, el A es el 2-metilpropenoato de metilo, el B es el 2-clorobuta-1,3-dieno, el C es el etano 1,2-diol y el D es el ácido 1,4-benceno dicarboxílico. Se pide lo siguiente, indicar la fórmula de cada especie. Bien, nos dan como dato además el nombre vulgar de cada uno de esos compuestos, como se les conoce. Entonces, vamos con el A. Es el 2-metilpropen. Cuidado con esto, acaba en, va a tener doble enlace. Entonces, como me dicen que es un propenoato, significa que tiene 3 átomos de carbono. El tercero es un COO, porque ahí tiene como un grupo éster. Como es el en, hay un doble enlace. Aquí no puede estar, es imposible, porque este carbono ya tiene 4 enlaces hechos. Tiene que estar en este. Y nos dicen además que es el 2-metil, por lo tanto en el 2 hay una rama metil. Ahí está. Rellenamos con carbonos. Aquí 2, aquí ninguno, aquí ninguno. Y nos dicen que es de metilo. Pues aquí hay un grupo metilo. Ese sería el 2-metilpropenoato de metilo. Bien, lo vamos a reservar, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí escrito, porque lo vamos a utilizar en el siguiente. Ahí está. Entonces, el B dice 2-cloro-buta-1,3-dieno. Vale, pues buta son 4. 1,3-dieno, pues en el 1 y en el 3 hay dobles enlaces y en el carbono 2 hay un cloro. Y ahora simplemente rellenamos con hidrógenos. Aquí ponemos 2, aquí ninguno, aquí 1 y aquí 2. Ese de ahí sería. De nuevo lo vamos a utilizar, por lo tanto ya me lo dejo aquí. En el C, el etano 1,2-diol, pues sería 2 átomos de carbono por el etano, y en el 1 y en el 2 hay alcoholes, pues OH y OH. Rellenamos con hidrógeno, aquí ponemos 2 y aquí ponemos 2 y ahí estaría. Bien, en el D nos dice ácido 1,4-benceno dicarboxílico. Benceno, ¿no? Por lo tanto, escribimos un benceno.
y nos dicen que en el 1 y en el 4 hay ácidos carboxílicos, hay dos, por eso de dicarboxílico. Sería en el 1, aquí, el 1 lo podemos poner donde queramos, por eso de que es un anillo aromático, está deslocalizado, y el 4 pues sería aquí. Ahí está. Pues hasta aquí la parte A, vamos con la B. Bien, en el apartado B nos dicen que en el caso de que los compuestos A y B polimericen independientemente, esquematizar la reacción de polimerización e indicar la unidad repetitiva correspondiente. ¿Qué nombre recibe la clase de polímeros que forman estos compuestos? Bien, si nos fijamos en el compuesto A y en el B, lo que tenemos son dobles enlaces, por lo tanto estos van a ser polímeros de adición, van a dar reacciones de adición en cadena y van a formarse estos polímeros. Tenemos ahora que en cada caso indicar la unidad que se repite. Entonces, ahí he puesto los compuestos un poquito más esquematizados para que lo veamos. Lo que va a consistir es que la unidad que se va a repetir va a ser la del doble enlace, es decir, vamos a tener dos moléculas iguales del compuesto y se va a romper el doble enlace de tal manera que se va a formar uno con cada parte. En este caso esa es la unidad repetida, ¿vale? Porque se van a unir justo por el doble enlace, así que aquí tengo que tener un poco más en cuenta los hidrógenos, ¿vale? Aquí tendría un hidrógeno, aquí tendría otros dos, aquí tendría, no tendría, y aquí tendría tres, ¿vale? Pero esa sería como la unidad repetida. Esto sería sub n. Seguiría por este lado y seguiría por este. Aquí exactamente igual, pues tenemos el doble enlace. ¿Por qué no el de abajo? Bueno, pues como queráis, también se puede por el de abajo. Entonces, pues se formaría otra misma unidad a partir de esto de aquí. Sub n. Ahí estaría el polímero. Y como bien digo, son polímeros de adición. Vamos con el apartado C. Bien, en el apartado C nos dicen que indiquemos la unidad repetitiva del polímero que resultaría de polimerización conjunta de los compuestos C y D. ¿Cuál es el nombre del polímero que se formará? Esta es la pregunta que, en mi opinión, está fuera de lugar, pero bueno. Indicar también a qué clase de polímeros pertenece. Estos compuestos también se conocen como, ahí está, entonces vamos a ponerle el apartado C es el etilenglicol, el apartado D es el ácido tereftálico. Bien, pues si observamos, lo que sucede es que esto es un polímero de condensación. Vamos a tener una reacción de condensación, concretamente una esterificación. Este OH va a reaccionar con el grupo hidroxilo del ácido carboxílico de ese compuesto D. Entonces, tendremos que en este benceno, aquí por ejemplo tenemos ese COO, y tendrá unido pues toda esta parte. Y por esto podrá unirse por aquí otro benceno, ¿vale? Aquí estaría el COOH del benceno que me he dejado. Por aquí podría añadirse otro benceno. La unidad repetitiva la podemos considerar de esta forma. Esto se repetirá pues n veces en el espacio, este será el polímero. Y este polímero, desde mi punto de vista, debería darse como bueno que se indique que esto es una poliamida simplemente, ¿vale? El nombre de este polímero, sinceramente yo creo que está fuera de lugar, pero bueno, es el polietilentereftalato. Es un plástico, el plástico vulgar que encontramos en las botellas, pues suele ser el polietilentereftalato. Bien, pues hasta aquí el examen de química de la sede de Italia. Espero que os haya servido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.